Buenos días, querida familia. La paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta mañana del domingo, mañana del Señor, cuando nos volvemos a reunir para seguir explorando, escudriñando y estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión, pues, junto aquí a mi hermano Freddy Reyes, que ya pronto nos conectaremos con él. eh, y en unos segunditos pues ya le veremos. Bajar por aquí un poquito el volumen. Pero contentos de estar entre ustedes nuevamente. Hoy es ya 16 del mes de agosto. Seguimos hoy con la segunda etapa de las primarias en Puerto Rico, así que aquellos y aquellas que en el día de hoy les corresponda pues ejercer su derecho, vaya y hágalo en paz, hágalo con discernimiento y bueno, y también cuídense porque sabemos que pues aún no hemos terminado con toda la situación de la pandemia. Si va a ir, vaya y ejerza su voto y cuídese su salud, cuide a los demás también, que es muy importante que así lo hagamos. Hemos estado estudiando durante estas pasadas semanas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy seguimos estudiando este maravilloso libro. Para los que no me conocen, soy el pastor Richard Rojas Banucci, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, en San Juan, Puerto Rico. Y en este momento voy a añadir a mi hermano maestro de la palabra, el anciano gobernante Freddy Reyes Sorto, por aquí, para que les dé un saludo. Eh, Hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos. Saludos, Freddy, buen día. Buen día, muchas bendiciones a los hermanos y hermanas que esta mañana están conectados y aquellos que van a estar viendo esta transmisión en un momento dado. La bendición del Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros, que podamos tener una experiencia que sea práctica en nuestra vida y que podamos poder continuar nuestro camino, ¿verdad? Que hemos emprendido en los caminos del Señor. Vamos, estamos ahora viendo una lección que se titula Esteban, que se conoce como el primer mártir de la iglesia. La lectura se encuentra en Hechos capítulo 6, versos 1 a 8, y luego en el capítulo 7, del 55, verso 55, al capítulo 8, verso 1. Vamos a orar, ¿verdad? Para comenzar nuestra actividad educativa de hoy. Oramos. Señor, te bendecimos, te damos gracias por este día hermoso que nos das, donde te pedimos que la paz y la concordia, la armonía, la buena fe, Señor, en nuestro pueblo se deje sentir, y que protejas también, que le dé sabiduría a cada uno de las personas para poder mantener los cuidados, las medidas de seguridad, para poder demostrar nuestro amor, nuestro cariño al prójimo también, Señor. Te pedimos que nos guíes en este estudio de hoy a través de tu palabra, y que toques nuestras vidas a través de ella, porque sabemos que ella no regresa vacía, y que es, Señor, conforme a tu voluntad, expandir tu palabra y expandir tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, podemos seguir con la lectura. Claro que sí. Vamos entonces a tener la lectura bíblica de esta mañana. Vamos a leer algunos versos del capítulo 5 y después del capítulo 6. ¿Verdad? El 6 6, ¿verdad? 6 del 1 al 8, y luego el 7 del verso 55 al 8:1. Hasta el 8. Perfecto.
Voy a leer en la versión Dios habla hoy, versión Dios habla hoy para que sepan. Voy a leer Hechos capítulo 6, versos del 1 al 8, y luego voy a saltar al capítulo 7, verso 55, hasta el capítulo 8, verso 1. Y leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de la ayuda. Los 12 apóstoles unieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban murió. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y esto es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, habíamos visto hasta unos capítulos antes una iglesia ideal, donde se planteaba que las cosas las tenían en común y que se distribuía conforme a las necesidades. O sea que eso como que se veía algo como que estaba en el cielo, como sería algo ideal, pero aquí entonces donde ya hay unas situaciones, nos vamos viendo más humanos, o sea, la iglesia se va viendo más humana con los problemas que van ocurriendo, se da esa transición a donde se presentan los problemas, en este caso por el crecimiento de la comunidad, en cuyo caso no parece ser por problemas de escasez de bienes, ¿verdad? El problema, sino por un asunto de que su solución se traduce a medidas administrativas, como la lectura estaba diciendo. Se abren oportunidades también de
de delegación de tareas y de oportunidades de desarrollo de líderes alineados con el propósito de cumplir la misión de predicar la palabra de Dios. También se presentan la resistencia y el rechazo a las ideas cristianas en Jerusalén, no solo ante las autoridades y en el templo de Jerusalén, sino también ya en las sinagogas. El grado de rechazo al cristianismo se da al punto de una gran persecución que provoca la dispersión de cristianos a Judea y a Samaria. Lo que vemos son situaciones de adversidad y pero a la vez vemos también la mano de Dios en cada uno de las situaciones que se presentan. El problema que se presenta, vemos en el capítulo 6, en el verso 1, es un problema de la distribución diaria de los alimentos a las viudas. Esos versos del 1 al 8. Se habla entonces, en este caso, de las personas que estaban en la iglesia de habla griega y de aquellos de habla aramea. O sea, que aquí vemos entonces que hay una diversidad, por lo menos culturalmente no era una cuestión uniforme, sino que habían ya unos matices en la conformación, porque habían gente que se habían criado, por ejemplo, fuera de Jerusalén y regresaban al país, ¿verdad? A Jerusalén para poder estar cerca del templo y ser sepultados ahí. Morir en su tierra, eso como que es bien típico. Puerto Rico pasa algo similar con la emigración de los primeros tiempos, y hoy aún ocurre eso. Siempre el migrante trata de regresar a su tierra con una idea, pero ¿qué ocurría? Pues ahí había entonces las personas que los acompañaban, si no tenían un nexo familiar para que se encargara de ellos en la vejez, pues ocurría este tipo de situación, aparte de que culturalmente las viudas, había una situación de desprotección, ¿verdad? Que no había una protección a ellos. Así que la iglesia tenía ese ministerio de atender estas necesidades. También lo que vemos ahí es entonces el otro es el crecimiento de la iglesia. Se ve como una bendición, pero a la vez también provoca unos desbalances del momento, y se requiere entonces que hayan más manos que participen en la obra. Los líderes tienen en ese caso las manos llenas de trabajo. Hoy no es diferente. Hoy ocurren situaciones similares donde yo no sé hasta dónde la cultura también nos lleva a eso, donde pensar que el líder es el que tiene que hacer todo. Tendemos a eso, a descansar en otros, y pues eso también era una situación. Aquí, pues desgraciadamente, una de las cosas que quiero destacar es cómo no se desvirtúa el propósito de la comunidad cristiana. Los apóstoles, en este caso los 12, están claros en que su objetivo principal es la predicación, que es la meta, bien clara, y que esta nueva circunstancia le iba a restar tiempo, esfuerzo
Recuérdense que en aquel tiempo esa teología, la teología cristiana no estaba, en ese tiempo estaban los debates, porque aquí se ve en eso, y un montón de preguntas que se van haciendo, así que se necesitaba la oración y la predicación y la enseñanza ocupaba un tiempo importante, como tiene que ocupar en este tiempo también. Eso no es nuevo, no se puede dejar, porque ese es el propósito. La solución de los líderes en este caso fue encomendar a 7 personas a la congregación, que se eligieran 7 personas con buen testimonio, esas son las características, y llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Esos eran los requisitos, pero fíjense que la tarea se le encomienda a la congregación, donde se escogen a los 7, se presentan y aquí estamos viendo cómo la organización de la iglesia, cómo tiene cuerpo. Se eligen esos 7, se presentan a los 12, a los discípulos, y y eligen en este caso a una persona que se destaca en este relato que estamos haciendo hoy, que lleva por nombre Esteban. Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y que más adelante nos habla de cómo realiza milagros y prodigios en medio del pueblo. El otro es Felipe, que también más adelante se habla de él. Se habla de Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás de Antioquía, por quienes los apóstoles oraron e impusieron las manos. Fíjense que esa composición incluye uno de ellos que es prosélito, que es una de las personas que no eran de como, no quiero decir de linaje, no sé si es la palabra correcta, ascendencia judía, sino que era extranjero, como le decía. Y entonces lo otro es que esa composición también es diversa, debido también a los mismos nombres que tienen nombres griegos. O sea que hay un grupo equilibrado, ¿verdad? Se busca entonces que participen toda, que la congregación participe toda en la solución a los problemas. No es excluyente, sino incluyente, para que estas personas que tienen los mismos problemas puedan también ser parte de la solución. También la imposición de manos, aquí vemos que este es un simbolismo también de darles la autoridad para que puedan ejercer esa función de resolver esa situación y dar ese servicio, en este caso de la distribución adecuada de los alimentos a las viudas. Así que el efecto de todo esto es que no se deja el objetivo principal, sino que se continúa predicando, y el efecto es que la palabra se difunde y la iglesia crecía, de tal manera que ¿verdad? Se resalta y eso está ocurriendo en Jerusalén, que también los sacerdotes estaban entonces siendo alcanzados por el evangelio. No sé si hay hasta ahora estaba tratando de resumir el problema. Si hay algún comentario, hermano Richard. Saludos a todos y a todas los que han ido llegando por aquí. Bienvenidos a nuestra plática dominical, nuestro tiempo de reflexión bíblica. Bienvenidos a los hermanos y hermanas que están con nosotros. Yo soy el pastor Richard Rojas, estoy acompañado por el hermano Freddy Sorto, maestro de la palabra, y también anciano gobernante de nuestra congregación. Hay un dicho en Puerto Rico, yo no sé si en otros países también se utiliza: éramos muchos y parió la mula. Es una frase que nosotros utilizamos en Puerto Rico cuando las cosas están complicadas y se complican aún más.
y los constituyentes de aquella primera comunidad de fe cristiana, es decir, los primeros cristianos de Jerusalén, que es de donde nace, ¿verdad?, la semilla explosiva del ministerio de Jesucristo y cómo se va expandiendo a lo largo de toda esa zona y toda esa región. Comienza con un puñado de creyentes, obviamente el libro de los Hechos nos dice en el 120 originalmente. Y luego, con la predicación de los apóstoles, la gente se sigue añadiendo, varios miles de personas se sumaron a esta primera comunidad de fe, y eso significa, ¿verdad?, lo que pasa con todas los organismos vivos. La iglesia no es distinta, la iglesia es un organismo vivo. No es, ¿verdad?, como diríamos nosotros, una mecánica, no es un sistema administrativo, no, es mucho más que eso. Y en la medida que crece el número de gente, también aumentan con ellos las necesidades, la complejidad de la comunidad. Y piense nada más, por ejemplo, en una pareja joven que se unen en matrimonio y al cabo de varios años ya tienen 3 hijos, y la casa que originalmente ocupaban, el carro que tenían, el presupuesto que tenían, todo estaba ajustado para 2 personas, pero de repente se dan cuenta que son 5, y esto complica, ¿verdad? De manera favorable, no estoy diciendo que el crecimiento es negativo, pero sí complica el hecho de que hay que sentarnos a hacer una nueva logística acerca de esto, porque este organismo vivo se está expandiendo, está creciendo, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando. En esta parte inicial de este capítulo de Hechos de los Apóstoles, la iglesia se está expandiendo, está ampliando sus fronteras, gloria a Dios por eso, qué bueno, pero con ello también aumentan las responsabilidades, aumentan las tareas, y obviamente vemos que los hombros cansados de los apóstoles pues ya no pueden más, llegaron a un punto límite, ¿verdad?, donde era obvio que tendrían que delegar de muchas de estas responsabilidades, particularmente aquellas que son de la diaconía, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante sobre esto, pero este ministerio de servicio, pues, se tiene que implementar como algo inspirado, y de ahí es que la iglesia, ¿verdad?, posteriormente desarrolla sus ministerios y sus especialidades dentro del ministerio. Por eso, en la iglesia presbiteriana, por ejemplo, hay distintos ministerios también de ordenación, donde las funciones se separan para que haya precisamente esta misma ramificación de poder alcanzar las necesidades, y a la misma vez que quienes tienen que proclamar el evangelio, quienes tienen que enseñar la palabra, puedan tener el tiempo para hacerlo y puedan tener, obviamente, el enfoque para hacerlo. Y Esteban surge como un gran nombre, es un discípulo que yo pienso que en esta reunión congregacional es uno de los favoritos de la comunidad de fe. Tiene que ser una persona con grandes talentos, una persona con gran testimonio, que ha impresionado a todas las personas, y obviamente por su amor a la obra, y ha quedado como parte ahora de este equipo de trabajo. Amén. Yo tengo la sensación, ¿verdad?, que Esteban era una persona joven, entregada al Señor, que pudieron discernir la congregación de que había un compromiso de parte de Esteban para con el Evangelio. Su testimonio era un testimonio que glorificaba a Dios. No sé si en ese momento sería extraordinario, pero la oportunidad que se da para que se desarrolle, sí manifiesta que ese liderato pues le permite hacer cosas para la gloria de Dios, de tal manera que en el verso en los versos 7, en los siguientes versos, ¿verdad? El capítulo 7 nos habla de que Esteban, lleno de gracia
y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y esas prodigios y señales, si vamos a ver, vamos a la memoria nuestra de lo que hemos estado estudiando, era lo que Jesús hacía. Luego, en los capítulos anteriores, nos ha estado hablando de lo que hacía Pedro, de lo que hacía Juan, y en este caso estamos viendo de lo que hace Esteban, que es los mismos prodigios, las mismas maravillas. Por eso es que algunos dicen que esto es el ministerio del Espíritu Santo, porque ese es uno de los principios fundamentales. Ellos lo hacen por el poder que Dios, ¿verdad? Que el Señor da. Por eso es que le dice, y recibiréis poder, cuando le hacen la pregunta de que si iba a restaurarse nuevamente el reino en Israel. La contestación del Señor es, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ese poder aquí se está manifestando a través de la iglesia. Así que nos hablas también en esta oportunidad, vamos a ver, ya vimos el problema, cómo se resuelve. Interesante ver que muchas veces se habla de recursos. Y se pueden tener recursos, pero si no se tienen personas, equipos de trabajo para poder realizar la tarea, pues los recursos muchas veces se pierden. Se pierden, se vencen, no están en las manos adecuadas. Eso es como aquel que se le dio el talento. Se le dieron a uno, y al que se le dio uno nada más, pues lo que hizo fue esconderlo. O sea que tenía recursos, pero no lo utilizaba. Así que en este caso, pues agraciadamente, en el caso de Esteban, pues ese no fue el caso, sino que fue multiplicado, ¿verdad? Ese talento. Ese es uno, pero el otro problema que está ocurriendo es que allí, con el crecimiento de la iglesia y de esos milagros y prodigios, sigue ocurriendo la oposición. Una oposición que ya vimos que ocurría en el templo, porque ahí es donde se reunían la iglesia a hablar de la palabra, a predicar. Y ahí eran arrestados y demás, y los principales sacerdotes los encausaban. Vimos el caso anteriormente, lo que había ocurrido, pero aquí ya la oposición se está dando no solamente en el templo, sino que en las sinagogas. En este caso nos habla de una sinagoga que es llamada Los Libertos. Algunos piensan que esta gente habían venido de Roma, que habían logrado su libertad, y por esa razón pues se le llamaba así esa sinagoga. Otros, también hay una interpretación, ¿verdad?, que habla de la sinagoga de los libertos, y habla de los de Cirene, de Alejandría. De Alejandría era la segunda ciudad más importante en Roma, que estaba entonces en Egipto. Ahí había una interesante biblioteca que era bien importante. Había muchos filósofos ahí estaba Filón, también, que era un judío, de Cilicia de Asia, que creo que ahí es del área donde nació Pablo, Saulo de Tarso. Y estos disputas, o sea que eso podían haber sido varias sinagogas que se reunieron para entonces hacerle frente a eso es una de las teorías. Uno piensa que podía ser gente que estaba ahí en la sinagoga de los libertos, pero mi impresión es que ya había como una concertación ya, y disputaban con Esteban. La forma
me llama la atención de que la obra que se hacía, que hacían como con la distribución y demás, siempre esas cosas estaban acompañadas con el mensaje. Había una conciencia total de lo que era, pertenecer a la iglesia. Las acusaciones que hacían son las mismas que hacían al Señor Jesucristo, porque el evangelio estaba bien fundamentado en las razones de por qué se predicaba ahí en Israel, pero siempre se acudía a los mecanismos, ¿verdad?, de la acusación falsa, del soborno, para que dijeran que estaban blasfemando contra Moisés, en este caso contra la ley, y contra Dios, el templo. Eran dos elementos que era como una resistencia a la universalización del mensaje de Dios, porque la ley era en cierta forma el obstáculo para poder acercarse a Dios. Una ley que lo que se estaba promoviendo no era que se aboliera. Ya en el año 167 los seleucidas habían abolido la ley y se formó, ¿verdad?, las revueltas que hubo. De ahí es donde salen los grupos nacionalistas que luego de hablar ya de un problema de tipo religioso, se convierte en un problema de lucha contra el imperio. Y ahí están los libros apócrifos, que son hablan sobre este tema. Y lo otro es sobre el templo, ¿verdad? Que se promovía de que ya los ritos dejaran de utilizarse. Eso eran cosas que venían ya desde. Lo que pasa es que aquí está ocurriendo algo diferente con lo que ocurre en el año 167 con los seleucidas, que tratan de imponer los cambios de arriba hacia abajo de las élites, de los cuerpos de mando. Sin embargo, la transformación en el cristianismo está ocurriendo desde el pueblo. Fíjense, la educación, que ya era una tradición en Israel, porque en las sinagogas se había promovido mucho la enseñanza a base de la Torá. Así que esa cultura ya estaba ahí. O sea, que aquí lo que ocurre es que cambia la teología y se reinterpreta de manera que sea un Dios que atiende. Y me llama la atención también que ya, por ejemplo, Jesús no habla de Yahvé, sino que habla de Abba Padre y habla de Padre. Una visión distinta de lo que es Dios, ¿verdad? No es el que está esperando cómo castiga, sino aquel que es amoroso y que es misericordioso. Así que esas acusaciones van dirigidas a que se está blasfemando contra la ley y contra el templo. Que son las típicas, porque eso como que eso estaba metido en la psiquis del pueblo, y más que de ser una cuestión racional, era una cuestión de fanatismo, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Las turbas, que eran también ya culturalmente utilizadas ya en Israel, de gente que se le pagaba para que fuera a protestar, eran parte ya de esa cultura y trajeron a Esteban, dice que a empellones, a empujones, de esa sinagoga la sacaron para llevarlos entonces al concilio para acusarlos. Y por otro lado, la otra forma que le decían es que estos quieren cambiar la costumbre de que nos dejó Moisés. Estaban vistos entonces, lo que ven ahí entonces es
todo similar, pero ahora la magnitud de la persecución y de la oposición, la resistencia, se está viendo cada vez mayor. Ese es el otro problema que está enfrentando la iglesia. Ante esas acusaciones, lo que nos habla el relato de hoy es que esos miembros del concilio lo que vieron en Esteban fue un rostro de ángel. Vieron un rostro de ángel. Y lo que vemos ahí entonces es que las mismas personas perciben ese espíritu de Dios, de la buena fe, de la buena obra, y resulta bien difícil acusar a alguien que está trabajando para hacer el bien. Entonces aquí pues está manifestado un mal extraordinario. Gente que ha decidido hacer el mal. Fíjense que son dos cosas distintas. Hacer a veces algunas cosas que están mal porque no hay conciencia, y esa es la razón por la cual vemos que Jesús hace en su perdón, ¿verdad? Que es parte fundamental en la vida cristiana. En el perdón dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, aquí esta gente sí sabe que se han decidido a hacer el mal. Ahí hay unas diferencias grandes en este sentido, y creo que ahí es donde hay una de las frases que se utiliza de que hay un pecado que no se perdona, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Así que aquí cuando es deliberado, cuando hay una conciencia, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo con Esteban de parte de todos estos componentes de la sinagoga? No sé si hay algún comentario, Richard. Bueno, sí, sigo con la línea de pensamiento, ¿verdad? Y escuchándote, pues se van confirmando, ¿verdad? Obviamente los comentarios anteriores. El crecimiento de la iglesia es importante. Es importante porque crea, ¿verdad? Obviamente una amplitud, y se magnifica el efecto de lo que es la propagación del mensaje, pero a la misma vez la iglesia siempre tuvo un sermón, y yo uso una expresión con patitas, es decir, una fe con acción, siempre estuvo acompañada de acciones. Y es decir, que la iglesia nunca fue un espacio que se limitó, pues obviamente están partiendo del ejemplo del Maestro Jesús, donde la proclamación del Evangelio venía acompañado con actos de compasión, con actos de sanidad, con actos donde se levantaba al caído, donde se protegía la dignidad de la mujer, del niño, inclusive de aquellos y aquellas que eran estimados y tomados como pecadores o paganos en la sociedad. Así que ya de trasfondo tenemos el ministerio de Jesús, y los discípulos no están haciendo otra cosa que magnificando eso. Pero ¿qué sucede cuando una organización pequeña crece de repente, ¿verdad? O al cabo de un tiempo, y empieza a abrirse espacio en la ciudad? Ya hemos dicho que la iglesia es un sistema vivo, ¿no? Es un organismo vivo, y como organismo vivo que está creciendo, está ocupando espacio. Un espacio que estaba ocupado previamente por otros organismos vivos. Y en este caso había otros sistemas, otras religiones, hay sistemas sociales que ya habían ocupado todo ese espacio, y de repente, obviamente, es como si en el Puerto Rico del siglo XXI, de repente viéramos que un puñado de personas que nadie escuchaba, y de repente empieza a sumar adeptos y a sumar adeptos y a sumar adeptos, y de repente los que ocupaban ese espacio, que eran los únicos que tenían voz y reprimían u oprimían las otras voces y no permitían que los demás se expresaran o que se vieran otros puntos de vista o se sacaran a la luz otras cosas, pues empiezan obviamente a ejercer presión, que es lo que está pasando con la iglesia. Y esto que llamamos, ¿verdad?, la persecución, la opresión de la iglesia, todo esto no es otra cosa sino que el organismo vivo de la iglesia en sí misma, la proclamación, está ocupando un espacio cada vez más central en la vida de esta zona, y por lo tanto quienes ya tenían ese espacio
y lo daban por hecho, ¿no? Lo daban como un espacio que ya era de ellos. Empiezan a resentirse de que la iglesia ¿verdad? Tomando un espacio tan céntrico en un lugar donde es importante que ellos, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar también estratégico, y Jesús en eso, pues supo, ¿verdad? Y esto es de las cosas maravillosas que uno lee después en la Escritura, como Jesús, que viene de un pueblito pequeño, se mueve al centro de la conmoción, del intercambio de ideas, y allí crea una revolución que empieza a ampliarse y empieza a transformar la vida. Así que lo que estamos viendo es bueno para los que son parte de la iglesia, están bien contentos porque están creciendo, pero los que están afuera viendo a la iglesia crecer no están tan contentos, primero porque ya vemos que algunos adeptos se empiezan a desafiliar de esos grupos, de esos sectores, y empiezan a afiliarse con la iglesia. Amén. El efecto que ocurre en este caso, pues es que se le da oportunidad a Esteban ante el concilio que tenga su defensa, y va directa y da uno de los discursos más largos, si no es el más largo, que se presenta en los escritos bíblicos, sobre precisamente hablándole a un pueblo que conocía toda esa historia. Y resulta interesante cómo en la disertación de Esteban habla de un Dios que empieza desde allá de Ur de los Caldeos, en el llamamiento de Abraham, cómo Dios empieza a manifestar desde ese momento, y fíjense que ahí no había templo, y en todo ese recorrido, luego por Harán, luego en la tierra de Canaán, cuando van entonces a Egipto, ahí no hay templo, cruzan el Jordán, llegan a la tierra prometida. O sea que no ocurre sino hasta que David, ¿verdad?, se propone que se haga el templo, que se dice que por razón de que había derramado sangre no lo construía, pero bueno, hay unas interpretaciones ahí que no necesariamente fue por eso, era por su ocupación, tal vez su vocación era más, y la necesidad en ese momento era las otras cosas que estaba haciendo en términos de la conquista. Y hasta Salomón es que viene y ocurre el templo. Sin embargo, lo que estamos viendo es a Dios manifestándose en el monte Sinaí, y en el desierto a través de los 40 años, por la columna ¿verdad? Por columna de fuego, y por ¿verdad?, y la protección de Dios por la noche, Dios manifestándose. Y a mí me gusta esa línea, porque una vez íbamos hablando con el pastor Richard sobre eso, y me dice: nosotros estamos en la peregrinación, y es que sí, nosotros tenemos que estar viendo a Dios no solamente en el templo, que es una de los problemas que podemos estar viendo, que pensamos que solo en el templo, pero donde Dios se manifiesta constantemente, es en nuestra vida diaria, en nuestro paso a paso, en cada instante. Podemos ver a Dios. Dios está ahí. O sea que aquí entonces la demostración extraordinaria de Esteban de la acusación, por un lado sustenta, ¿verdad?, no que está predicando contra el templo, lo que está hablando de una verdad de que se ha exagerado el tema del templo, y se ha desvirtuado de tal manera que yo puedo decir que podía estarse cayendo en una idolatría. Lo otro era con la misma ley. Lo que se promovía de la ley era que se observara la esencia de la ley, el espíritu de la ley. Sin embargo, lo que muchas promovían era la letra de la ley.
Había una diferencia entre los saduceos y los fariseos. Es que los fariseos tenían la Mishnah, que era aquella ley oral que permitía adecuarse a los tiempos, la aplicación de esa ley, que es lo que, ¿verdad? Que permite actualizarse. Eso lo tenemos hoy en las mismas leyes, se da la casuística, como le llaman, la casuística o los casos que resuelven los tribunales aplicando el derecho, ¿verdad? Y a unas circunstancias particulares. Sé que ese discurso de Esteban, lejos de decir, lejos de ser una negación, lo que hace es aclarar, dar luz del Evangelio a lo que se está promoviendo, a la predicación de que Cristo es el Mesías. Fíjense que uno de los puntos que se trae aquí, que llama la atención, es el uso de la palabra que hay unas, al final, ¿verdad? Lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando con Esteban es que manifiesta algo en una circunstancia donde lo sacan, cuando lo sacan del templo, lo llevan fuera. Ese tipo de tratamiento era los blasfemos, y eso hacen con Esteban. Lo que Esteban hace es afirmar, dice que fijando sus ojos al cielo, expresó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Lo que hace es afirmar su fe ante una circunstancia tan difícil como en ese caso lo están lapidando, lo están apedreando. Lo que él se mantiene fijo sus ojos, su fe en Dios, y utiliza la palabra el Hijo del Hombre. Hay una interpretación que me llama la atención. Dice que esa frase no se utiliza prácticamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, algunos interpretan como hablar a Jesús como el Hijo del Hombre, es que lo afirma como el Mesías, pero no como el Mesías militar, sino como el Mesías que viene a salvar. Esa es la importancia de esa frase. Entonces, eso va en contraposición de las expectativas de las personas que están ahí en el poder en ese momento, y es que como les dije, ya la visión era de tipo militar, más bien de tipo nacionalista, y no de un asunto de la visión de lo que era el verdadero Dios. ¿Algún comentario? Creo que ahí hay mucha teología, hermano Richard. Sí, la hay. Y hay muchos elementos que están jugando, ¿verdad? Un papel predominante en lo que es el inicio de la iglesia. Saludos a los que nos acompañan en este día, Dios les bendiga. Aquí seguimos hablando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente estamos hablando del nacimiento de la iglesia, cómo se complica el escenario para los apóstoles por el crecimiento mismo y propio de la iglesia, y cómo en esta expansión ellos tienen que empezar a buscar soluciones a los diversos problemas que van surgiendo, algunos logísticos, ¿verdad?, que tienen que ver más bien con cómo suplir las nuevas necesidades que surgen en una comunidad más grande, ¿verdad? Ya no estamos hablando de 100, 200, no estamos hablando así de 12 apóstoles, estamos hablando de miles de personas que se afilian a la fe cristiana, y de repente pues ya vamos que una vez crece la familia, ¿verdad? El panorama también se complica. El otro punto que hemos estado resaltando es el asunto de la persecución y cómo la iglesia abriéndose espacio en un lugar donde ella, ¿verdad?, no era obviamente una organización o un cuerpo que tenía protagonismo, de repente la vemos llenando un espacio que estaba ocupado previamente por otra. Y vemos también a Esteban, que
Curiosamente es una persona de nombre griego. Esteban, nombre griego, viene de Stefanos, que significa corona. Ese es el nombre, es la traducción directa, la literal del nombre de Esteban, que es el primer diácono, es el protomártir, porque es el primer mártir también de la iglesia, y de él también vienen muchas enseñanzas, porque estas primeras muertes que tiene la iglesia van enseñándonos acerca de las otras caras, ¿verdad? Que tiene que ver con los otros rostros que significa ser seguidor de Jesús. ¿Cuál es el precio que se va a pagar? ¿Cuál es el valor que tienen nuestras vidas puestas en las manos del Señor? Y cómo la iglesia tiene que repensarse a sí misma en este espacio, en este nuevo mundo. Su gente, ¿verdad? Tiene que adquirir y asumir nuevas responsabilidades y tiene que redefinirse en un mundo que no es el propio. Y tenemos que Esteban asume también un discurso, una proclamación que va en contra o que es crítico al judaísmo, particularmente al judaísmo tradicional y al judaísmo que está predominante en las sinagogas. Y esto crea enemistades, y no es lo mismo porque no todos los enemigos son iguales. Y en este caso, Esteban se ha hecho de enemigos poderosos, enemigos que están bien conectados, enemigos que tienen ya otras influencias establecidas, y Esteban obviamente se vuelve el objeto de toda una serie de acciones que tienen que ver con, obviamente, cómo choca el reino de Dios y los valores del reino de Dios con los valores de este mundo. Y eso también en la iglesia cristiana del siglo XXI está sucediendo. Hay valores fundamentales que nosotros estamos defendiendo como iglesia, que son esenciales para nosotros, que son importantes, porque hay asuntos que no se pueden seguir relegando. Y esto ha levantado, obviamente, como diríamos acá en nuestros barrios, ronchas con grupos, con sectores que no les gusta que se hable de ciertos temas, que se toquen algunas cosas, porque la iglesia también se vuelve en un ente crítico, en un ojo crítico de la sociedad, en un ojo crítico de sus líderes, en un ojo crítico de la sinagoga, un ojo crítico de los líderes religiosos, de los líderes políticos, y esto hace obviamente que se acreciente esta enemistad, si lo quieren llamar así, en contra de la iglesia. Amén. Fíjense que una de las cosas que podemos contrastar es la sabiduría de Gamaliel, porque aquí nos hizo presente. Por eso es que se puede ver ahí ya que hay algo concertado, hay una decisión de perseguir y de perseguir y de matar. Fíjense que ese es un asesinato, ¿verdad? Que lo que ocurre ahí con Esteban. Mientras él, ¿verdad? Para terminar lo que veníamos viendo, era una de las cosas que él dice que no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? También hay un sentido de perdón que es un fruto del Espíritu Santo. Eso es ayer estaba hablando con una hermana mía sobre ese tema del perdón y dice que le es difícil muchas veces, que ella perdona pero no olvida, y es donde le digo eso no es ningún problema, pero que el perdón es algo de Dios que nace de la operación del Espíritu Santo en el ser humano, porque es bien difícil poder uno entender este tipo de cosas. Por eso es que tenemos que dejar que Dios opere en nosotros. Así que Esteban tiene ese Espíritu Santo que lo impulsa en sabiduría y lo impulsa en el perdón también. Porque el perdón viene de Dios, ¿verdad? De otra manera no lo podemos entender, pues sería entonces un mérito nuestro. Y el perdón pues sale también de ese principio fundamental de que Dios nos perdonó también a nosotros, así nosotros tenemos una cuestión de una deuda con Dios de perdonar también a los demás. Porque eso es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo dice que no le debamos nada a nadie, sino el amarse
los unos a los otros. O sea, ese lado, esa es la gran deuda del cristiano, ¿verdad? De haber recibido amor, pues debe amor. Así que ahí ese sentido de que se expresa es similar también a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, también de perdonar a aquellos que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, y ahí tenemos entonces una escena donde vemos que esa sociedad, les decía que era un asesinato, porque ahí no había razones para lo cual, primero que no tenían la autoridad para matar, ¿verdad? Pues, que el único que tenía era el imperio, pero el imperio aquí se hizo el loco también, como dirían, se hizo el de la vista larga, y es que el ambiente en Jerusalén, de Israel, era un ambiente de ingobernabilidad, porque mira, habían sacado, hacía como dentro de los 2 siglos anteriores a Cristo, habían sacado a los seleucidas, ¿verdad? Claro, ellos habían, y los habían derrotado en forma violenta. Los macabeos llegaron a un punto donde pensaban que la imposición de la religión era por la fuerza, de manera que arrasaban también, hacían las mismas cosas que hacían los demás, arrasaron con la gente de Samaria y todo, y habían pueblos que los arrasaron por una sola razón, porque hablaban griego, por ejemplo. O sea que ahí hay un ambiente de violencia increíble, de manera que entonces de Roma hace lo mismo, como que dicen, que se hacen los locos, se hacen de la vista larga porque eran ingobernables. O sea que ahí mataron a Esteban en ese ambiente. O sea, ese es el ambiente que la iglesia está creciendo y está resolviendo problemas. No podemos perderla de perspectiva esa situación tan difícil. Si nos vemos nosotros estamos en un ambiente distinto. Alguien dijo, a ver si la iglesia responde en la persecución y cómo responde ante la aceptación, que es el tiempo que nosotros vivimos, en una aceptación del cristianismo donde no existen las mismas circunstancias, pero nuestra respuesta probablemente deja mucho que desear ante la otra circunstancia de persecución. Y cuando yo digo deja mucho que desear, pues estoy especulando. Y puedo recibir cosas en contrario. Estoy hablando posiblemente de aquí, de nuestro ambiente, porque en otros lugares también están persiguiendo a los cristianos como en este tiempo. Incluso dentro de en nuestro ambiente se dan persecuciones injustas, que son cosas, pero nosotros predicamos la justicia, son elementos comunes en los seres humanos y está en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, como es la libertad y como es la justicia. Muchas veces tal vez no se persigue a la gente porque es cristiano, pero sí se persiguen personas porque predican la justicia y la verdad. Y nosotros tenemos que coincidir en eso como iglesia. Ahí hay entonces, en contraposición a eso, también hay un joven también que se llama Saulo, Saulo de Tarso, que es parte de esos grupos que están persiguiendo a la iglesia, de tal manera que los testigos falsos que fueron ahí, a él fue que le encomendaron, lo conocían, le encomendaron las ropas de Esteban, o sea que Esteban probablemente, ¿verdad? O estaba semidesnudo o desnudo, porque todos sus mantos pues se los pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso lo que hace
también nos narra en esos primeros versos del capítulo 8, que él fue parte de esa persecución donde iba casa por casa, sacando y persiguiendo y llevando a la cárcel a los cristianos. Fíjense, quisiera que hiciéramos algún tipo de comparación entre Esteban y Saulo, dos jóvenes, y cómo están actuando ante una realidad. Es la misma realidad y los dos actúan de diferente manera. Cómo uno oye la voz de Dios para servir y el otro se mantiene en sus posiciones tradicionales y en este caso activas en contra de la misma iglesia. Claro, es interesante lo que luego Saulo experimenta, y la importancia que tiene, que está atado, ¿verdad?, a esta misión de que era, en este caso, el efecto de esta persecución es que se esparcen los cristianos por toda Judea y por Samaria, que era el cumplimiento, vamos a ver, de las palabras de Jesús que dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Ahí estamos en este punto, estamos en esa parte. Entonces, vemos entonces que hay un rumbo ya de expansión de la iglesia, a la universalización del mensaje. Bueno, ¿algún comentario, hermano Richard, para ir terminando ya? Sí, bien, hermanos, como el autor del libro de los Hechos está atando esta adversidad, este problema que está viviendo la iglesia cristiana, esta persecución al propósito divino. Y aun cuando el libro de Hechos no está diciendo que es Dios quien les envió la persecución a los cristianos, que es Dios quien lapidó a Esteban, Dios toma esa situación, ¿verdad?, como buen alfarero, y no deja que se pierda, sino que la ata a sus propósitos infinitos. Y el mismo autor de Hechos nos está recordando que el propósito de Dios se cumple aún más cuando estamos bajo adversidad. Es decir, que cuando estamos haciendo las cosas y todo parece estar marchando bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero aún en esos momentos donde nosotros podemos estar experimentando angustias, dificultades, cómo el enemigo se convierte en instrumento de Dios. Fíjense, miren, toda esta adversidad que ellos están viviendo, ¿verdad? Y los esparce. Es como decir que aunque Dios no nos mandó esta pandemia del COVID, ¿verdad? Nos hemos obligado a expandirnos, a entrar en otros espacios que de otro modo jamás hubiésemos nosotros podido entrar, y cómo se ha convertido, ¿verdad?, en algunas cosas, en algunos elementos, este poder de la muerte, también un instrumento en manos de Dios para alcanzar otras vidas, tocar otros corazones, y que se logren otras cosas que nos tomarán años, ¿verdad?, poderlas entender. Estamos muy cerca todavía para nosotros poder interpretar qué es el efecto de esta pandemia para la historia, porque nosotros estamos siendo protagonistas, ¿verdad? Fíjense como 2000 años después nosotros estamos viendo estos hechos de la obra de Dios en medio de la iglesia, y ahora lo podemos entender mejor, pero quienes la estaban experimentando como algo sumamente negativo. Así que también nosotros que estamos viviendo nuestras propias experiencias de dolor, nuestras situaciones, ¿verdad?, que pueden resultar controversiales o controvertibles a lo que nosotros entendemos podría ser una bendición. Decimos, esto no es una bendición y no parece una bendición, pero ahí, ¿verdad?, tendría yo que recurrir a las palabras de la hermana Margarita cuando nos decía que hay bendiciones que nos llegan disfrazadas de problemas. Y eso sucede. Hay adversidades, hay situaciones que no podemos descubrir su poder sobre nuestras vidas, sobre los cambios radicales que ejercen en nuestras decisiones, determinaciones y metas, hasta que nos distanciamos, y entonces podemos ver la mano de Dios. Amén.
Bien, creo que estos relatos pues, nos dicen una serie de cosas interesantes, como es que la iglesia pues, tiene problemas que tiene que enfrentar, como problemas administrativos, problemas de tipo de interpretaciones, de resistencia. O sea, pero el acompañamiento de Dios siempre está ahí. Entonces, y tengo que recordar lo que los discípulos dijeron cuando salieron y fueron azotados. Ya salieron gozosos porque habían sido encontrados dignos de parte del Señor de sufrir por su causa. Y eso es lo que el Señor dice, bienaventurado, dice, porque el que busca la vida para salvarlo, la perderá, mas el que la pierda por mi causa, la hallará. Así que ahí es donde, si vemos, son palabras de aparentes contradicciones que nosotros como cristianos tenemos que entender que hay cosas que nos parecen contradictorias, pero lo importante es la fe, la convicción de que el Señor está con nosotros y de que Él no nos abandona. Y lo demostró y lo ha demostrado a través de la historia en el desierto que caminamos, o en las aguas que caminemos, o en el valle de sombra y de muerte, o donde hay alegría, ahí el Señor está. Así que muchas bendiciones a todos y que Esteban sea una inspiración en nuestras vidas. Amén. Así sea. Hermanos y hermanas, gracias por su tiempo. Recuerde que no siempre podemos evitar todas las piedras que nos lanzan. Lamentablemente, las piedras están ahí. Hay personas con piedras en las manos dispuestas a tirarlas, pero tenemos que confiar que el propósito de Dios se cumplirá. Que la gracia del Señor será suficiente, que a veces ser discípulo del Señor tiene un precio alto, pero eso no significa que otras generaciones, ojos, cuando vean el testimonio como nosotros estamos viendo el testimonio de Esteban, no nos inspiremos y digamos, gracias Señor, porque aún en medio de las circunstancias más difíciles, tu gracia es más que poderosa. Que Dios te bendiga, que el Padre que sobrepasa tu entendimiento y su amor, que la gracia de Jesucristo te bendiga y te sostenga en este día. No te olvides que hoy a las 11 pues tenemos nuestra experiencia de adoración y te invitamos para que nos acompañe. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Freddy, por Amén. este tiempo y la paz del Señor sea con ustedes. Amén.